Capítulo 461. El público vienés que acudió al funeral del emperador fue más de 10.000, llenando abarrotadamente varias calles cercanas. José, vestido con un abrigo negro, estaba sentado en una silla de ruedas, siguiendo de cerca a Leopoldo II, contemplando cómo retirar el ejército francés de Silesia por etapas. Bueno, sus piernas estaban bien, pero la historia oficial era que Su Alteza Real el Príncipe Heredero había sufrido una herida en la pierna por una bala en el campo de batalla. Durante su viaje a Viena, la herida se infectó y ahora estaba empezando a afectar su movilidad. El conflicto en Silesia había llegado a su fin. Laki había llevado los cañones que había utilizado durante el enfrentamiento en Legnica de vuelta a Breslau y había construido nuevas líneas defensivas. Anteayer, Leopoldo II había anunciado formalmente la suspensión de las reformas de José II, lo que provocó un gran revuelo en toda Austria. José recordó que, históricamente, Leopoldo II canceló las reformas unos meses después. Parece que, debido a la excesiva carga que la guerra en Silesia había supuesto para el imperio, tuvo que actuar antes para conseguir más apoyo de los nobles, especialmente de los húngaros. Sin embargo, para él, esta era una buena noticia. Una vez que las tropas húngaras entrarán en Silesia en gran número, la retirada del ejército francés sería mucho menos notoria. Detrás de él y a un lado, otro hombre sentado en una silla de ruedas lo miraba con resentimiento venenoso. El barón Walter. La herida de Walter se había curado bastante, pero caminar todavía le causaba un dolor inmenso. Ya no temía al príncipe heredero de Francia. El ejército francés había sido la esperanza del emperador para recuperar Silesia. Como antes, la más mínima señal de descontento por parte del francés hacía que su cuñado lo reprendiera severamente. Incluso le preocupaba que el príncipe heredero de Francia volviera a enviar a alguien para asesinarlo. Pero ahora todo era diferente. Las reformas habían terminado y los nobles estaban exultantes y juraban lealtad al nuevo emperador. Además, los nobles húngaros habían reunido un ejército de casi 40.000 hombres, que pronto partiría hacia Silesia. En Austria, Bohemia, Croacia e incluso en los Países Bajos meridionales, un gran número de nobles que se habían negado a luchar debido a las reformas estaban a punto de unirse a las filas. Se decía que su número superaba los 30.000. Esto significaba que Austria ya no necesitaba al ejército francés. El barón Walter en silla de ruedas miró su mano mutilada y en silencio juró que algún día haría pagar a ese francés arrogante y despreciable. De hecho, ya había estado contactando en secreto a ministros antifranceses en Austria, trabajando para sacar al ejército francés de Austria. Aunque tenía poca habilidad política, su identidad era un símbolo político en sí misma, por lo que sus esfuerzos estaban empezando a tener impacto. Austria, un imperio que se había formado sin derramamiento de sangre y estaba situado en el corazón de Europa, limitaba con muchas naciones poderosas, lo que dio lugar a una variedad de facciones dentro del país. Pro-Francia, pro-Gran Bretaña, pro-Rusia, incluso pro-Prusia y, por supuesto, había oponentes a todas las naciones mencionadas anteriormente. Si José supiera de las maniobras del barón Walter, realmente tendría que otorgarle una medalla. Walter pensó que Francia estaba haciendo todo lo posible para aliarse con Austria y formar fuerzas aliadas con la Santa Roma, pero José no podía esperar para escabullirse y abandonar Silesia, esa tierra de problemas. Y así, después de terminado el funeral del ambicioso emperador del santuario, José II, este utilizó su grave herida como pretexto para regresar a París y tomó al primer regimiento de la Guardia como su escolta en el camino. Antes de dejar Viena, Camelia no había encontrado tiempo libre para visitar a su maestro. El príncipe heredero estaba herido y ella necesitaba estar disponible para atenderlo en todo momento. Mientras todos estaban ocupados con el funeral del emperador, el asesinato del barón Walter pasó prácticamente desapercibido. La muchacha dejó una carta para su maestra y regresó a París con el príncipe heredero. París. A pesar de las reiteradas peticiones de José a los medios de comunicación para que restaran importancia a la victoria militar de Francia en Silesia, cerca de 1.000 ciudadanos se reunieron a ambos lados de las calles para dar la bienvenida a las tropas victoriosas a su llegada a París. Joseph había abandonado hacía tiempo su silla de ruedas, según dijo el príncipe heredero, su robusta salud no se recuperaría en una semana, y, tras pronunciar un breve discurso ante la multitud que lo recibía, dejó la tarea de promover la fraternidad militar civil a Berthier, dirigiéndose directamente al Palacio de Versalles.
Después de informar a la reina María y a Luis XVI sobre su seguridad y cenar con ellos, José finalmente tuvo algo de tiempo libre. ¿Fue fácil ser el príncipe heredero? Casi siempre trabajaba de 9 a 9 horas, y a menudo tenía que viajar por negocios. Se disponía a regresar a su habitación para pasar una buena noche de sueño. Durante su estancia en Silesia, había dormido sobre todo en camas de campaña, lo que le hacía despertarse con dolor de espalda. Hoy por fin podía disfrutar de su propia cama de terciopelo. Sin embargo, al doblar la esquina del pasillo, vio a Fouché, Mirabeau, Bailly y otros de pie en la puerta, esperando ansiosamente. José suspiró profundamente y caminó con pasos pesados. Varios ministros se apresuraron a inclinarse respetuosamente. Después de elogiar su victoria en Silesia, intercambiaron miradas y Fouché tomó la delantera en el salón. Su Alteza, sobre el asunto de Oscar Poli que usted instruyó, el jefe del servicio de inteligencia presentó un documento al príncipe heredero, hemos captado casi todos sus detalles y hemos ubicado gente a su alrededor, podemos tomar medidas en cualquier momento. El ánimo de Joseph se animó al oír esto. Este líder de la facción de la Restauración Corsa era una espina en su costado, lamentablemente ubicado en Inglaterra, pero ahora finalmente tenía los medios para lidiar con él. Miró a Fouché y le preguntó. ¿Tienes un plan? De acuerdo a tus instrucciones anteriores, hemos decidido lograr nuestro objetivo a través de una amante. Como el gobierno británico prohibía el asesinato, Joseph solo podía fijar como objetivo que Polly fuera acabado socialmente. Frunció el ceño levemente y continuó. Por favor, explique más. Sí, Alteza, respondió Fouché, Polly está casado. Tenemos pensado seducirlo con una mujer búlgara de baja cuna, haciéndole creer que es francesa. Después de que ella logre esto, publicitaremos ampliamente su romance y también revelaremos los antecedentes de la mujer. Joseph suspiró. No podía culpar al servicio de inteligencia por sus métodos anticuados. Después de todo, eran gente del siglo XVIII, no estaban familiarizados con las intrincadas tramas del futuro, por lo que era de esperarse una estrategia tan estereotipada. Al ver su descontento, Fouché añadió rápidamente. Entonces, ¿qué tal si envió 2 mujeres búlgaras para seducirlo? La caballería de carabineros de la Guardia Francesa, algunas unidades dejaron su huella en la historia solo bajo el mando de Napoleón, mientras que otras hicieron exactamente lo contrario, como este regimiento de caballería de la Guardia, ya famoso en Europa desde el siglo XVIII. Ellos, al igual que la caballería de granaderos de la Guardia, contaban con los mejores caballos de guerra. Al ser una unidad de la vieja nobleza establecida por Luis XVI y tener una feroz reputación de conquistar ciudades y tierras, eran un arma de doble filo temible para Napoleón. Capítulo 462. Fouché se sobresaltó al oír esto, luego una chispa de emoción brilló en sus ojos mientras aplaudía. Su Alteza, este método es simplemente brillante. Solicito que se incluya en el programa de entrenamiento de espías. Joseph sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo. Lo que acabo de describir es simplemente el modelo básico de un ataque moral. Puedes ampliarlo aún más tú mismo. A lo largo de la historia, muchas celebridades y magnates fueron desprestigiados por métodos tan simples y de bajo costo. Incluso muchos que luego demostraron su inocencia quedaron profundamente afectados. ¿Modelo básico? Fouché abrió mucho los ojos. ¿Quieres decir que hay algo aún más cruel que esto? Sí, dijo Joseph con indiferencia. Necesitas ampliar tu forma de pensar. Por ejemplo, hacer que un hombre atractivo se vista de dama para seducir a Paul, luego lograr emborracharlo y seguir los mismos pasos que antes. Cuando él grita pidiendo ayuda, llamando a la policía y a los espectadores, entonces accidentalmente revela el vello de su pecho. Fouché quedó petrificado. Por primera vez se sintió puro como una joven doncella, temblando en ese mundo cruel y perverso. Al ver su expresión, Joseph se dio cuenta de que estas tácticas podrían estar empañando su propia imagen y tosió apresuradamente. Bueno, en realidad me inspiré en algunas historias salvajes contadas por los soldados austríacos. No esperó la respuesta del jefe de la agencia de inteligencia y rápidamente continuó. Además, lo que quería decirles es que no se puede atacar a ese separatista simplemente desde un punto de vista moral. Después de todo, incluso un líder moralmente corrupto tendrá seguidores. Fouché reflexionó. ¿Quieres decir? Interés, dijo Joseph haciendo un puño, si todos creen que Paul erosionará sus intereses, combinado con su moral inaceptable, entonces ciertamente morirá socialmente.
¿Morir socialmente? Oyó Fauché un término extraño. Oh, es la abreviatura de muerte social, explicó Joseph. Algunas personas, aunque estén vivas, ya son consideradas muertas en sus círculos sociales. Fauché asintió pensativamente. También debo incorporar esto al plan de estudios de entrenamiento de espías. Luego miró a Joseph. Su Alteza, entonces diseñemos algunas trampas que involucren los intereses entre Paul y los miembros de su organización. José escuchó su plan e inmediatamente propuso mejoras basadas en algunas prácticas astutas del futuro. Después de casi una hora de discusión, ultimaron preliminarmente un plan para tratar con el líder de la facción de restauración de Córcega, y Fauché regresó a la oficina de inteligencia para hacer arreglos detallados, recordándose constantemente. En el futuro, no ofendas a nadie excepto a Su Alteza Real el Príncipe Heredero. La puerta del salón de recepción se abrió de nuevo y entraron el ministro de Industria y el ministro de Comercio. Ambos hombres se inclinaron ante José y Mirabeau fue el primero en entregarle el documento que llevaba con ambas manos. Joseph echó un vistazo al documento titulado Resumen del Desarrollo Industrial Nacional de 1789 e inmediatamente sonrió y elogió. En poco más de 3 meses, ha compilado el desarrollo industrial del último año, la eficiencia de su trabajo es excepcional. En una época sin Excel, y mucho menos sin telégrafos, recopilar datos industriales nacionales era una tarea extremadamente ardua. Teniendo en cuenta que no se habían recopilado datos industriales antes, solo se podían establecer paralelismos con las estadísticas de los datos agrícolas. La recopilación del Panorama Agrícola Nacional de 1788 llevó 9 meses. Como noble emergente familiarizado con el modelo de producción capitalista, Mirabeau era mucho más eficiente que los antiguos burócratas nobiliarios. Por supuesto, esto se debía también a que solía prestar atención a la recopilación y organización de archivos, lo que le permitió completar el informe industrial del año anterior en tan poco tiempo. Gracias por el elogio de Su Alteza. Es parte de mi deber. Mientras el príncipe heredero comenzaba a hojear el documento, Mirabeau se puso de pie y dio una breve introducción. Bajo su sabio liderazgo, Su Alteza, el año pasado la escala industrial de nuestro país se expandió a más del 140% de su tamaño original. Especialmente en las industrias de fabricación de papel y maquinaria, la escala de crecimiento ha alcanzado 3,5 veces y 2,3 veces, respectivamente. José asintió. Con el perfeccionamiento de la tecnología de la pulpa de madera en la fabricación de papel, no fue sorprendente un aumento tan significativo. Sin embargo, el hecho de que la United Steam Engine Company por sí sola hubiera elevado tan drásticamente la industria de la maquinaria fue verdaderamente notable. Sin embargo, también sabía que esto pertenecía al crecimiento explosivo inicial de nuevas industrias, que, a medida que éstas maduraran, se desaceleraría gradualmente en el futuro. Mirabeau miró el lugar que Joseph estaba mirando y continuó. Ah, la industria cervecera, sí, aunque la escala de la industria cervecera solo creció hasta el 115% de su tamaño anterior, gracias a su nueva técnica de elaboración, las ganancias han aumentado 2,3 veces. José estaba bastante satisfecho con esta cifra. Después de todo, la elaboración de cerveza era una industria fundamental en Francia. El hecho de que hubiera tenido un crecimiento del 15% en una escala ya sustancial era significativo. Además, gracias a la pasteurización, el vino francés ha monopolizado prácticamente todo el mercado de alta gama, aumentando considerablemente su rentabilidad. Esto por sí solo aportaba casi 10 millones de francos en impuestos al erario francés cada año. Joseph también vio en el informe que, impulsada por el vino, la cerveza francesa había empezado a dar pasos adelante. Desde la segunda mitad del año pasado, la cerveza de Normandía se había expandido gradualmente a Alemania e Italia, mercados que hasta entonces habían estado dominados casi exclusivamente por Dortmund y Baviera. Mientras Joseph pasaba la página, Mirabeau continuó su explicación. Las industrias textiles, del acero y del carbón también experimentaron un crecimiento considerable. Especialmente considerando nuestra inversión sustancial en estas industrias este año, aunque enfrentaremos la competencia de países como Inglaterra y Austria, soy optimista sobre el desarrollo de este año. Después de terminar de revisar el panorama del desarrollo industrial, Joseph sintió una profunda sensación de logro. Gracias a sus incansables esfuerzos, el impulso del crecimiento industrial de Francia era formidable, mucho mejor que cualquier situación histórica.
Siguiendo esta tendencia, en pocos años la capacidad de producción industrial de Francia podría competir con la británica. Por supuesto, en términos de mercados y materias primas, los británicos todavía tenían una ventaja significativa, ya que poseían la mayor cantidad de colonias del mundo. De este modo, los principales objetivos de Francia eran apoyarse en el Tratado del Rin-Saona para penetrar lo más posible en el mercado alemán y desarrollar rápidamente el mercado del norte de África. Después de todo, para el desarrollo de las industrias, el mercado de ventas es incluso más crucial que la tecnología y la escala. Al mirar la gran cantidad de datos del informe, Joseph se sintió un poco mareado. Se frotó el puente de la nariz y se volvió hacia el ministro de Industria. Conde Mirabeau, para los documentos en este formato de datos, tengo una forma más efectiva e intuitiva de presentar la información. Oh. Mirabeau se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Espero que Su Alteza pueda enseñarme. Joseph tomó papel, un bolígrafo y una regla y comenzó a dibujar mientras hacía referencia a los datos del documento. Explicó. El eje vertical representa la producción o cantidad, y el eje horizontal representa los meses. Marque la producción de cada mes en el punto correspondiente en ambos ejes y luego conecte todos los puntos con líneas. Le entregó a Mirabeau el diagrama lineal terminado de la producción de la industria papelera. Esto se llama diagrama lineal. Le permitió a Mirabeau un momento para absorber la información y luego dibujó un círculo en otra hoja de papel, marcándolo con datos. Este es un gráfico circular. Este es un gráfico de barras. Este es un diagrama de dispersión. ¿Y este es un gráfico de araña? Joseph se disculpó mentalmente con Lapras. Para mejorar la eficiencia del trabajo del gobierno, solo pude spoilear su método de gráficos estadísticos por adelantado. Como francés, debería poder entenderlo, ¿verdad? Capítulo 463. Cuando Mirabeau vio los datos industriales de diferentes tipos reunidos en un único gráfico durante el año anterior, mostrando claramente la tendencia de los cambios, se iluminó instantáneamente. Su Alteza, ¿cómo se le ocurrió utilizar este método? Es realmente mágico. Pasó las páginas de los distintos cuadros estadísticos, sin poder apartarse de ellos. Con solo mirar estos cuadros, bastan unos minutos para comprender la situación industrial del último año. Y sin embargo, ya llevaba casi una hora explicándolo. Estos gráficos habían mejorado significativamente la eficiencia del trabajo a un grado asombroso. Inmediatamente pensó en más aplicaciones y dijo entusiasmado. Tal vez podamos promover este método de estadísticas de datos en la producción de fábrica y la gestión administrativa. Bailey añadió desde un costado. Y la investigación científica. Haría que los artículos fueran más claros y fáciles de leer. Sí, es realmente una gran innovación. Mirabeau miró a Joseph. Su Alteza, me atrevo a decir que, si los departamentos gubernamentales y los gerentes de fábrica usaran estos gráficos para manejar documentos, podría mejorar enormemente la eficiencia de toda la nación. Sugiero que esto se promueva a nivel nacional lo antes posible, e incluso se exija en los documentos gubernamentales. Joseph se quedó un tanto desconcertado por su entusiasmo. Al principio solo quería que el informe de Mirabeau fuera más conciso y eficiente, y no esperaba que tuviera un impacto tan significativo. Se dio unas palmaditas en la frente y se dio cuenta de que había visto gráficos estadísticos con tanta frecuencia que, inconscientemente, no les había dado ninguna importancia. Mirabeau tenía razón. Una técnica tan pequeña podía mejorar enormemente la eficiencia de la gestión, casi equivalente al Excel del siglo XVIII. Joseph inmediatamente le hizo un gesto a Mirabeau. Por favor, organiza a algunos académicos para que te ayuden a compilar las estadísticas de los gráficos en un manual e imprímelo en grandes cantidades. En cuanto a cómo enseñarles a los gerentes, Mirabeau lo interrumpió de inmediato. Su Alteza, podríamos incorporar este método estadístico al sistema de producción estandarizado y hacer que lo enseñe la empresa de consultoría de gestión de Monsieur Laisonne. Joseph asintió. Estas cosas, que parecen tan sencillas en las generaciones futuras, en el siglo XVIII requerían de una empresa profesional para promocionarlas. Al igual que a principios del siglo XXI, uno necesitaría tomar un curso para aprender a crear gráficos en Excel. Hablando de sistemas de producción estandarizados, Joseph pensó en otra cuestión. Las fábricas que adoptan modelos de producción estandarizados deberían ser recompensadas, después de todo, están contribuyendo al aumento de la productividad general del país.
Su primera idea fue la reducción de impuestos, pero rápidamente sacudió la cabeza. Ya se tratara de zonas de desarrollo industrial o de la promoción de telares automáticos, los impuestos ya se habían reducido significativamente y no podían reducirse más, sobre todo porque Francia todavía soportaba una deuda de más de 2.000 millones de dólares. Tal vez debería incluirse en la agenda la creación de una agencia de calificación. Con una agencia de calificación, las empresas que cumplen con los estándares de producción podrían obtener una calificación más alta. Aunque las calificaciones en sí mismas no generarían ganancias, ejemplificarían la fortaleza de la empresa. Ya sean inversores o consumidores, definitivamente elegirían empresas con calificaciones más altas con más frecuencia. A las empresas con calificaciones altas también les resultaría más fácil aprobar las aprobaciones de préstamos bancarios. Además, podría utilizar los criterios de calificación para orientar la dirección de desarrollo de las empresas. Incluso cuando la influencia de las agencias de calificación fuera sustancial, podrían seguir la práctica occidental de generaciones posteriores y lanzar un servicio de calificación crediticia soberana. La llamada calificación crediticia soberana era una evaluación de la calidad crediticia de una nación o región, que incluía aspectos como la gobernanza nacional, el desempeño económico, el nivel de políticas, la estructura social y la solidez financiera del gobierno, entre otros. Era bien sabido que, en generaciones posteriores, esas tres grandes agencias de calificación tuvieron una enorme influencia. El mero hecho de otorgarle a un país una calificación soberana más baja podía ahuyentar las inversiones extranjeras y, en casos graves, incluso desencadenar una crisis económica en ese país. Una vez creada la agencia de calificación, sería como añadir un arma económica al arsenal de Francia. Si alguien se atreviera a ir a la guerra con Francia, primero tendría que enfrentarse a una serie de rebajas de la calificación soberana. Incluso si no lograra derrumbar la deuda nacional del oponente, al menos elevaría sus costos de financiación y aumentaría enormemente la presión sobre su gasto militar. Entonces, ¿quién sería el mejor candidato para encargarse de establecer la agencia de calificación? Joseph reflexionó y concluyó que definitivamente no debía llevar el color del gobierno francés para parecer objetivo e independiente. La consultora de Laysone era muy adecuada. Para la promoción de la producción estandarizada, su plantilla ya superaba las 1.000 personas, seguramente capaces de escindirse de algunas para crear una agencia de calificación. Luego, la Cámara de Comercio francesa se ofrecería a colaborar con los grandes bancos para crear una agencia de calificación. Además, es necesario establecerse en los aliados de Francia. Al fin y al cabo, para realizar calificaciones soberanas de otros países, si todas las agencias de calificación fueran francesas, inevitablemente algunos países percibirían una manipulación. Sin embargo, cualquiera que dirija su creación, ya sea en Francia o en el extranjero, debe mantener firmemente en sus manos el control de estas agencias de calificación. Para la empresa de Laysone no hacía falta decirlo, ya que se creó inicialmente para promover la producción estandarizada y el capital inicial era suyo. Naturalmente, tendría participaciones de control en la agencia de calificación extendida. Para la Cámara de Comercio, no podía ignorar las opiniones de la familia real, y la financiación también fue proporcionada por el Banco de Reserva de Francia, por lo que obtener el control no sería difícil. En cuanto a las agencias de calificación en el extranjero, habría que pensarlo mucho y lo mejor sería encontrar una organización local que actúe como fachada, controlada por la inversión francesa. La ubicación podría ser elegida en España, considerando que estaba relacionada con la Casa de Borbón. Joseph esbozó a grandes rasgos los asuntos relacionados con la agencia de calificación y luego continuó discutiendo el desarrollo industrial con Mirabeau. Su mirada recorrió sin querer el gráfico de líneas que había dibujado antes y de repente sintió que algo no iba bien. Tomó el gráfico y lo examinó con atención. Antes, la densidad de datos hacía difícil notar algo, pero ahora, el gráfico lo dejaba claro. El año pasado, los primeros 9 meses tuvieron una tendencia al alza, pero a partir de octubre, a excepción de la fabricación de papel y la elaboración de cerveza, el crecimiento de otras industrias comenzó a desacelerarse. Señaló las líneas del gráfico y se volvió hacia el ministro de Industria. Conde Mirabeau, mire, parece que a partir de octubre hubo algún problema con el desarrollo industrial. Sí, Su Alteza, asintió rápidamente Mirabeau, este es también uno de los temas principales que tenía la intención de informarle hoy.
El impulso del desarrollo industrial muestra de hecho una tendencia a la desaceleración, debido principalmente a dos factores. En primer lugar, la falta de inversiones. Después de invertir en las minas de hierro de Luxemburgo, no quedaba mucho dinero en las cuentas del Fondo de Desarrollo Industrial. En cuanto a los inversores interesados en la industria, la mayoría había completado sus inversiones en el primer semestre del año y algunos entraron más tarde en las minas de carbón del sur de los Países Bajos, y los nuevos inversores eran cada vez más escasos. El ministro de Industria hizo una pausa por un momento y luego continuó. En segundo lugar está la tasa de retorno insuficiente de las inversiones industriales, que también ha dado como resultado que los nuevos inversores permanezcan en una situación de espera. Capítulo 464. Bajo retorno de la inversión. Joseph frunció el ceño ligeramente. ¿Significaba eso que no era rentable? Era finales del siglo XVIII, se dedicaban a la industria y, además, tenían sus diversas ideas avanzadas, y aún así no ganaban dinero. Mirabeau respondió impotente. En efecto, Su Alteza. Con su ayuda, Joseph encontró en el informe los datos sobre el rendimiento de la inversión de varias industrias. Un vistazo rápido reveló que, efectivamente, la mayoría de las industrias tenían rendimientos que oscilaban entre el 6% y el 10%. Estas cifras serían muy impresionantes en el siglo XXI, pero ahora mismo son frustrantemente bajas. Hay que saber que el tipo de interés básico para los depósitos bancarios se situaba actualmente en el 6,5%, y esto después de una disminución tras cierto alivio de la crisis financiera del año pasado. Antes de eso, había llegado incluso a estar por encima del 7%. Y si uno quisiera prestar dinero, podría obtener fácilmente una tasa de interés del 10%. En tal escenario, ¿quién estaría dispuesto a invertir en la industria? Cuando Joseph vio que el margen de beneficio de la industria siderúrgica era de tan solo el 7,9%, su expresión se tornó sombría de inmediato y miró a Mirabeau diciendo: nuestra industria de fundición de hierro ya ha implementado ampliamente la tecnología de soplado en caliente. Los beneficios deberían superar con creces el 20%. ¿Cuál es exactamente el problema? En los últimos meses, el conflicto de Silesia le había preocupado y, en efecto, había descuidado un poco el desarrollo interno. Había supuesto que, con las nuevas tecnologías y los modelos de producción estandarizados, las fábricas deberían estar generando ganancias. Resultó que sus ganancias apenas superaban los depósitos bancarios. Mirabeau se frotó las manos algo torpemente y dijo: Su Alteza, las ganancias pueden alcanzar el 20% si se venden cerca de las ubicaciones de las fábricas, pero si se transportan a lugares como París o Burdeos para su venta, las ganancias caen a menos del 7%. Bailey añadió: sin embargo, después de la firma del Tratado Rimsaona, los productos de hierro vendidos a las regiones alemanas produjeron un beneficio cercano al 10%. José respondió instintivamente: ¿por qué es eso? Antes de que alguno pudiera responder, él se preguntó: ¿es por las tarifas locales en cada provincia? Sí, Su Alteza, asintió Mirabeau con una sonrisa irónica, y los peajes a lo largo del camino también consumen una gran parte de las ganancias de las mercancías. Bailey continuó: en algunas provincias, incluso ven los productos procedentes de otras regiones como una oportunidad para ganar dinero. Tomemos como ejemplo lo que vi el mes pasado en Toulouse. Los recaudadores de impuestos cobraban un impuesto sobre las ventas por cada carreta de tela en función del valor de la mercancía. Luego, en el siguiente puesto de control, volvían a detener la carreta y, en función del tamaño del vehículo, les cobraban otro impuesto sobre las ventas. Sí, con solo añadir una palabra, convertían el asunto en dos impuestos diferentes, ratificados por el Tribunal Superior de Toulouse. Cuando se trataba de impuestos irrazonables y cosas así, Mirabeau, como representante de los nobles capitalistas, no podía evitar divagar y quejarse. José rápidamente comenzó a fruncir el ceño fuertemente. A medida que la industria francesa empezó a florecer, los recaudadores de impuestos locales y las autoridades municipales trataron de exprimir hasta la última gota de las fábricas. Por ejemplo, en Lyon, el centro de la industria textil de Francia, el gobierno local había decretado que todos los tejidos que salían de la fábrica debían cumplir ciertas longitudes y anchuras para poder ser transportados y vendidos. De lo contrario, se enfrentarían a multas o incluso serían quemados públicamente.
Los equipos de recaudación de impuestos rodeaban las fábricas diariamente, sosteniendo las leyes fiscales en sus manos y buscando desesperadamente los imponibles, haciendo que la vida en las fábricas fuera miserable. En realidad, Joseph sabía que había más cosas que no habían mencionado, a saber, la corrupción de los funcionarios. Muchos de los funcionarios actuales de Francia habían comprado sus puestos y, para recuperar sus costos, se volvieron extremadamente corruptos. Aunque la Oficina de Investigación Justa tuvo un cierto efecto disuasorio sobre los funcionarios desde su creación, la energía de Bohr era limitada y era difícil descubrir los medios sutiles que utilizaban los funcionarios para perturbar las fábricas y exigir beneficios de forma encubierta. Joseph no pudo evitar masajearse las sienes, fatigado. Anteriormente había concentrado toda su energía en promover avances tecnológicos y de gestión para impulsar la competitividad de las fábricas, pero había descuidado el entorno empresarial. Gran Bretaña se había convertido en la principal nación industrial del mundo no solo por las vastas fuentes de materias primas y mercados de sus colonias, sino también porque tenía el mejor entorno operativo fabril de Europa, otro factor fundamental. Gran Bretaña había abolido los aranceles locales internos hacía décadas, y su sistema tributario había experimentado varias reformas, volviéndolo transparente y razonable. En cuanto a la integridad de los funcionarios gubernamentales, si bien los funcionarios británicos también eran corruptos, algo inevitable en el siglo XVIII, eran relativamente uno de los mejores casos en comparación con otros países. Todo esto impulsó enormemente el desarrollo industrial de Gran Bretaña, mientras que Francia todavía intentaba gestionar un país al borde de la era industrial con funcionarios y sistemas fiscales feudales. Si no se controla, incluso con tecnologías e ideas avanzadas que respaldan a la industria francesa, aún podría verse paralizada por sus propios recaudadores de impuestos y funcionarios. Joseph dejó escapar un suspiro. Parece que debemos proceder con las reformas fiscales lo antes posible. Y añadió mentalmente. Y reformas administrativas también. Mirabeau y Bailly intercambiaron una mirada antes de decir con cautela. Su Alteza, perdonen mi franqueza, pero incluso si se aprueban algunas leyes para estandarizar los impuestos, los recaudadores de impuestos siempre encontrarán formas de eludirlas. Tienes toda la razón, asintió Joseph con gravedad, es por eso que atacaremos a la Asociación de Recaudadores de Impuestos. La Asociación de Recaudadores de Impuestos era la organización autónoma de todos los recaudadores de impuestos de Francia. El actual sistema tributario de Francia funcionaba así. A principios de cada año, los representantes de la Asociación de Recaudadores de Impuestos negociaban con el ministro de Finanzas para establecer un monto fijo de impuestos para el año o varios años y luego firmaban un acuerdo. Posteriormente, los recaudadores de impuestos de varias regiones pagarían una suma global del impuesto fijo directamente al gobierno francés según el acuerdo, y luego tendrían el derecho de recaudar impuestos en un área determinada, quedándose con todos los impuestos que recaudaran. En otras palabras, el gobierno francés solo emitió leyes fiscales, pero no participó en la recaudación real de impuestos. Los recaudadores de impuestos mantenían equipos de recaudación de impuestos, expertos en extorsión y en la imposición reiterada de impuestos, lo que provocaba un resentimiento generalizado entre la población. A pesar de recaudar una cantidad significativa de impuestos, el gobierno solo podía obtener una cantidad fija, lo que dejaba al tesoro con problemas de liquidez. Ante estas palabras, los ojos de Mirabeau brillaron de emoción, pero inmediatamente volvió a mostrarse cauteloso. Su Alteza, nuestra situación financiera, puede que no resista el impacto que esto podría traer. Sus palabras eran la realidad objetiva. Una parte importante de los ingresos corrientes de Francia provenía del impuesto fijo que pagaban los recaudadores de impuestos a principios de cada año, que a veces abarcaba 2 o 3 años seguidos. Si se modificara el sistema de recaudación de impuestos, el Tesoro francés se encontraría a principios de año con las arcas vacías. Aunque el gobierno podría recaudar impuestos más tarde, eso tardaría meses, y la pregunta era, ¿qué pasaría con los gastos financieros mientras tanto? Capítulo 465. Si Francia tuviera una situación financiera tan sólida como la actual de Inglaterra, podría emitir bonos gubernamentales especiales para cubrir una brecha fiscal de 6 meses. Pero el gobierno francés ya había agotado el mercado de bonos para hacer frente a una deuda de más de 2.000 millones de dólares. Incluso si aumentara el interés de los bonos al 12%, probablemente sería difícil vender muchos de ellos. Joseph también asintió solemnemente.
Teniendo en cuenta los 500 millones de francos que ingresaba anualmente el gobierno francés, sería necesario reunir de inmediato al menos 250 millones para poner en marcha la abolición del sistema de recaudación de impuestos. El dinero permitiría al gobierno funcionar durante la primera mitad del año y los impuestos recaudados durante ese periodo los sostendrían durante la segunda mitad. Sin embargo, para mayor seguridad, quizás serían necesarios 300 millones de francos. Joseph recordó rápidamente ejemplos pasados de recaudación de fondos y se dio cuenta de que aún podía haber cartas para jugar en campos como la banca, los seguros y los valores. Seleccionó algunas alternativas y le dijo a Mirabeau: encontraré una manera de abordar los asuntos financieros. La reforma fiscal debe impulsarse lo antes posible. Puede empezar por ponerse en contacto con las fuerzas que apoyan la reforma y empezar a crear expectación. Propondré la creación de la Oficina Nacional de Impuestos en la próxima reunión del gabinete como punto de partida para que el gobierno se haga cargo de la recaudación de impuestos. Los próximos pasos tendrán que esperar hasta que se resuelva el problema del dinero. Sí, Su Alteza. Cuando Bailly escuchó Oficina Nacional de Impuestos, inmediatamente le vino a la mente otro tema. Su Alteza, todas las tareas de recaudación de impuestos las realizan actualmente los recaudadores de impuestos, y el gobierno carece de experiencia en materia tributaria. Me preocupa que esto pueda provocar un caos en la recaudación de impuestos. En un principio, Luis XIV subcontrató la recaudación de impuestos a recaudadores de impuestos porque los funcionarios fiscales del gobierno eran mediocres y la evasión y la falta de declaraciones eran rampantes. Los funcionarios fiscales a veces se confabulaban con los contribuyentes, se embolsaban sobornos y les permitían evitar el pago. Después de que los recaudadores de impuestos asumieron el control, pagaron al gobierno una suma fija por adelantado y luego asumieron la responsabilidad total por las ganancias o pérdidas, asegurándose de que no se dejara de pagar ni un solo centavo del impuesto adeudado. Joseph sonrió. Tengo formas de lidiar con esto, así que no hay necesidad de preocuparse. Para un gobierno del siglo XVIII, evitar la evasión fiscal era un gran desafío, pero Joseph había leído el libro de texto sobre el tema. Los métodos del actual IRS de los Estados Unidos podían copiarse fácilmente. El IRS es la Oficina Nacional de Impuestos de los Estados Unidos. Puede que los estadounidenses no teman a la policía ni a los funcionarios, pero nadie se atreve a contrariar al IRS. Había una vez un jefe de la mafia implicado en asesinatos y otros muchos delitos, al que ni siquiera el FBI podía tocar. Al final, el IRS lo derribó, lo encarceló rápidamente y desmanteló por completo su banda. Además del IRS, Joseph tenía muchas otras armas fiscales a su disposición, como un sistema de facturación, un sistema de impuestos personales, un sistema de declaración de impuestos, etc. Los departamentos tributarios de los gobiernos modernos han ideado todo tipo de trucos para aumentar los ingresos fiscales, incluso tratando con contadores especializados en la evasión fiscal del siglo XXI, por no hablar de contribuyentes del siglo XVIII. Por supuesto, se trataba de medidas teóricas. Joseph previó que la implementación de la reforma fiscal iba a generar cierta turbulencia, pero para el entorno empresarial francés era una tarea necesaria. Es más, al abolir el sistema de recaudadores de impuestos, las decenas de millones de francos que iban a parar a sus bolsillos cada año podrían mejorar significativamente las finanzas de Francia. Valía la pena correr algunos riesgos para obtener los beneficios de matar dos pájaros de un tiro. Bailly presentó entonces el informe sobre la evolución comercial del año anterior. Los dos ministros informaron a Joseph hasta bien entrada la noche sobre cuestiones relativas al comercio y la industria de Francia, y se marcharon a regañadientes tras las insinuaciones de Eman. El reloj se acercaba a las 11:30, pero Joseph todavía estaba examinando el informe, levantando de vez en cuando la taza de té de la mesa para tomar un sorbo. El año pasado, el volumen total del comercio de Francia alcanzó una asombrosa cifra de 1.000 millones de francos, acercándose incluso a los 49 millones de libras esterlinas de Inglaterra, lo que equivale a 1.220 millones de francos. Sin embargo, los beneficios que Francia obtenía del comercio exterior eran mucho menores que los de Inglaterra, dado que una gran parte del comercio de Francia se realizaba con países europeos, mientras que Inglaterra podía explotar sus colonias, comprando materias primas a bajo precio y vendiendo bienes industriales a precios elevados sin temor a la competencia y prácticamente sin aranceles.
Incluso Estados Unidos, que nominalmente era un aliado de Francia y una ex colonia británica, todavía tenía toda su industria construida para complementar la de Inglaterra, lo que llevó a una dependencia significativa de este país. Aunque ahora era independiente, su contribución comercial era apenas menor que durante la era colonial. En resumen, los beneficios que Francia obtenía del comercio cada año eran aproximadamente la mitad de los que obtenían los británicos, a pesar de mantener una población 3 veces superior a la de Inglaterra. La población de Inglaterra era de menos de 10 millones, mientras que la de Francia era de 30 millones. Este fue el resultado del esfuerzo constante de José. Históricamente, hacia 1790, la industria francesa había comenzado a colapsar, y solo el vino mantenía algunas ventas, hasta que Napoleón abrió por la fuerza los mercados europeos con cañones y expulsó los productos británicos. José sabía que, como el país más fuerte del continente europeo, Francia en cualquier momento se enfrentaría a las represalias de Inglaterra, guiada por su política de mantener el equilibrio europeo. La política de equilibrio europeo significaba que Inglaterra nunca permitiría que un país individual del continente europeo dominara a otros, asegurando así la influencia absoluta de Inglaterra sobre Europa. En la práctica, esto significó derrocar a la nación más fuerte del continente con la ayuda de otros países. La aparición de la alianza antifrancesa en la historia parecía, a primera vista, una respuesta a la Revolución Francesa y a la decapitación de la familia real, que incitó la ira de otros monarcas. Pero, en esencia, esto se debió a que Alemania y Austria habían estado debilitadas durante mucho tiempo, lo que permitió que Francia se convirtiera en la potencia dominante del continente, lo que despertó la preocupación de los británicos. De lo contrario, se podría señalar que Inglaterra fue la primera en hacer una revolución y decapitar a su monarca, gobernado en ese momento por el Congreso, pero se unió a otros reyes en contra de Francia. Por lo tanto, después de haber neutralizado en gran medida la crisis revolucionaria interna, el enfoque estratégico de Joseph se había desplazado ahora a prepararse para el inevitable golpe de equilibrio europeo procedente de Inglaterra. En la era de la revolución industrial, para desafiar a Inglaterra, era fundamental superarlos primero en la industria y el comercio. Joseph miró el mapa del mundo en la pared. Las franjas de colonias británicas ejercían una enorme presión sobre él. En sus ojos brillaba la determinación y la confianza. Una vez que llevó a Francia a ponerse al día en comercio e industria, estaba decidido a construir una flota fuerte, derrotar a la estimada armada británica, expulsarla de todas las colonias y lograr lo que Napoleón no pudo en vida. Ganar significaba vencer a Inglaterra. Por supuesto, había que comer bocado a bocado. Por ahora, tendría que dedicar una cantidad sustancial de tiempo y energía a las reformas internas y luego garantizar la estabilidad de los mercados adquiridos de Alemania mientras intenta expandir su presencia en el norte de África. Fin del capítulo 465.